El pastor David Silva, de la iglesia Casa del Alfarero, presenta desde la sede central en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante, un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Reavivados. Y hablamos ahí de humildad, hablamos de contrición, hablamos de fe. La siguiente es, Él te afirmará. Y otra palabra es, te confirmará. En segunda de Tesalonicenses 3:2-3 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Ponga atención a esto. La palabra dice que hay hombres perversos y malos, porque no todos los hombres son de fe, pero que fiel es el Señor para afirmarnos, para confirmarnos y guardarnos del mal. Cada vez que el enemigo de las almas, Satanás, obra, él lo hace la mayoría de las veces a través de personas. Pero la Biblia dice que tu batalla no es contra personas, sino contra principados. Hello. Potestades, gobernadores de tiniebla y demonios que se mueven aquí en los aires. Y a veces nosotros tomamos como personal un ataque de una persona, pero tú tienes que ver que detrás de la persona está el diablo. Yo dije que detrás de esa persona que te ataca, te molesta, te hace la vida imposible, está el diablo. Pero no te preocupes, porque detrás del diablo está Dios. Es decir, que el diablo controla aquí a uno como controló a Judas, pero detrás del diablo estaba Dios diciendo, yo tengo un propósito ahí. Y dice allí esa promesa maravillosa, fiel es el Señor que nos afirmará. Cuando el enemigo lance ataques fuertes, me gusta como los americanos lo expresan, dicen, when all hell breaks loose against you, just stand firm, afírmate. El Señor te afirma, porque Él dice que es fiel, que te afirmará y te guardará del mal. Y es importante que tú aprendas a creer correctamente acerca del maligno, porque si tú eres un creyente bien parado, el maligno no te puede derrotar. El maligno puede quitarte cosas, puede hacer cosas por un tiempo, pero al final tú vas a tener la victoria. Yo dije que al final tú vas a tener la victoria. Gloria a Dios. En Romanos 16:25 dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio. Entonces, ojo, dice afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin. Diga conmigo, Dios es poderoso para afirmarme conforme al evangelio y a la predicación de la verdad. Porque Él te afirma no en tus ideas, no en las ideas de Google, sino en su evangelio y en su palabra. Yo sé que mucha gente cuando tiene un problema rápido corre a Google o a inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Deberías correr a la palabra de Dios y decir, ¿qué dice Dios en ese asunto? ¿Qué dice Dios acerca de eso? Porque la palabra de Dios es eterna, es firme, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. No importa que estemos en la era de inteligencia artificial, hay una inteligencia superior que es la inteligencia de Dios, y la inteligencia de Dios inspiró este libro, y allí es donde están las respuestas. Gloria a Dios. No te estoy diciendo que no uses la inteligencia artificial, úsala para cosas que de pronto te van a servir en algunos asuntos, sin hacer trampa. Jóvenes, write your essay, use your brains. Pero Él es poderoso para afirmarte, no conforme a nuestras ideas, no conforme a lo que queremos, sino conforme al evangelio y a la predicación de Jesucristo, según esa revelación que tenemos del misterio que ha sido mantenido en secreto. Entonces ahí viene otro asunto para el cumplimiento de la palabra, para el cumplimiento de esta profecía, y es que debo ponerle atención a la palabra. El Señor dice, porque no solo de Netflix vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios.
No, no, no. ¿Cuánto tiempo tú pasas en Netflix versus cuánto tiempo tú pasas en la palabra? ¿Mm? Gloria a Dios. Y en segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17 dice: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios de nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones. Y si habla de consuele sus corazones, es porque hubo una situación que rompió el corazón. Hubo una prueba fuerte, hubo un ataque fuerte que rompió el corazón. Y dice que Él, el Dios eterno, nos dé consuelo eterno y esperanza por gracia, consuele sus corazones. ¿Y qué más? Y los afirme en toda obra y palabra buena. Entonces, cuando tú tienes el corazón roto, el Señor quiere restaurarlo. Él quiere sanarlo. Él quiere consolarte. Hello. Él quiere consolar tu corazón, y no solamente lo quiere consolar, lo quiere afirmar en la obra de Él y en su palabra. Palabra número 3, dice que nos fortalecerá. Me gusta la oración de Pablo en Efesios capítulo 3, donde dice que conforme a las riquezas de su gloria, está diciendo Dios, conforme a las riquezas de tu gloria. Eso no nos lo alcanzamos ni a imaginar. Fortalécelos con poder en su hombre interior por el Espíritu. No está diciendo fortalécelos adentro, no, conforme a las riquezas de tu gloria. Y si es una oración en la Biblia, significa que esa oración, cuando tú la entiendes y tú la crees y tú la oras, algo va a pasar. Y que cuando tú estés debilitado adentro, el Señor te va a fortalecer conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús, con poder por el Espíritu Santo. Entonces ahí entra otro elemento para el cumplimiento de la palabra, y es la oración en el Espíritu. No cualquier oración, no una oración de lo que se me ocurra, sino la oración conforme a la palabra, y también la comunión con el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Él quiere obrar a través del poder del Espíritu Santo. Él los fortalece. Estábamos ahí en fortalecer, ¿cierto? En segunda de Tesalonicenses 3, 2, 3 dice: oren. Oración personal y oración colectiva, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque el enemigo está detrás de ellos, porque no todos tienen fe, pero Él, Señor, es fiel, y Él los que fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Y esta que es una, no la única, pero una de mis favoritas. Isaías 40, 29, 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos están cansados? Levanten la mano, no le dé vergüenza. ¿Por qué le va a dar vergüenza? Uno se cansa. Ponga su mano en el corazón y diga: gracias, Padre, porque tú has prometido darme nuevas fuerzas. Señor, he estado cansado emocional y físicamente. Ayúdame y dame fuerzas conforme a tu promesa, en el nombre de Jesús. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Sabe lo que es eso? Multiplica muchas fuerzas. Una de las excusas por las cuales a veces no hacemos cosas importantes que debemos hacer es porque estamos cansados. Pero Dios dice: hey, yo te voy a fortalecer. Yo prometí que te voy a fortalecer. Y yo soy el que le doy esfuerzo al cansado. Dese cuenta que una cosa es esfuerzo y otra cosa son fuerzas. Esfuerzo es cuando yo hago algo más allá de mis fuerzas. A veces cuando estamos cansados, y no solamente físicamente, mentalmente, emocionalmente, nosotros le creemos más al cansancio, a lo que nos dice el cansancio, que a lo que dice Dios. El cansancio te dice: no, hoy no vayas a visitar a esa persona, tú trabajaste duro, ese rolo estaba duro. ¿Cuántas horas de pie? Eso te dice el cansancio. Descansa. Cuando Dios te está diciendo: yo le doy esfuerzo al cansado. Yo hago que el cansado pueda hacer cosas más allá de sus fuerzas. Yo pruebo eso cuando viajo a las misiones, porque los vuelos, las seguridades, las aduanas, comer mal, porque cuando uno está en un viaje solo comiendo sándwiches, ahí me encanta el pan, pero yo me canso del pan del sándwich.
sándwich al desayuno, sándwich al almuerzo. Ya vamos llegando por la noche, llegamos a las 9. Cómprate un sándwich porque hasta ahora ya no hay nada abierto. Pero es eso. Él da esfuerzo al cansado y Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean. Paremos un momento. ¿Usted sabía que los Gen Zs y los teenagers de ahora, los del mundo, no los de la iglesia, tienen fama de vivir cansados a toda hora, no quieren trabajo de jornadas, quieren pasársela en coffee shops que tenga música jazz o relax jazz, que vendan capuchinos, mocachinos y todos los terminados en chinos, ¿ok? Y pasarla ahí en su laptop, que haya wifi, y eso es la vida de ellos. Pero nosotros estamos levantando una generación superior, una generación que va a hacer cosas grandes, una generación que inventará, una generación que hará la diferencia en la tierra. Cuando yo, que tengo ex años, veo que un joven, ay, que es que estoy cansado. Yo le digo, pero si yo tengo tanto, si no, vamos. Yo siempre a Josiah lo jalo. Y así me dice, estoy cansado. Le digo, ¿y cuántos años tengo yo? ¿Y cuántos tienes tú? Y le hago así. Los jóvenes flaquean, pero los que esperan, diga conmigo, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Míreme acá, porque ahí viene un elemento importante. Ese esperar no es un esperar pasivo. No es un esperar en el coffee shop tomando capuchino. Es un esperar en la presencia. Es un esperar en el cual buscas la palabra. Es un esperar en el cual estás haciendo algo mientras esperas lo que Dios va a hacer. No dice que estés quieto, dice que estés esperando. Te lo voy a repetir de nuevo. No es estar quieto, es estar esperando mientras estás haciendo lo que te corresponde hacer. A los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y entonces ahí es donde entra el cumplimiento de la promesa, que cuando hay tormentas, cuando el enemigo lanza todo el infierno en contra de uno puede levantarse por encima de la tormenta. Gloria al Señor, porque el Señor espiritualmente te da alas de águila para que tú te remontes por encima de la tormenta. La tormenta no te va a destruir, la tormenta no te va a dañar. Tú eliges lo que la tormenta te hará. Y yo lo que digo es, voy a ir por encima de la tormenta, porque el Señor me va a dar alas como las águilas. Cuando el cielo está así como hoy, oscuro, y no se ve nada, y sale uno en el vuelo y hay mucho viento, los primeros minutos del vuelo son sacudiéndose y todo el mundo ahí, hasta el ateo dice, oh my God. Pero una vez que el avión remonta a 10,000 pies de altura, uno mira hacia abajo y arriba se ve azul, claro, el cielo. Y abajo no se ve nada, no se ve la tierra, no se ven árboles, no se ve nada. ¿Por qué le doy esta ilustración? Porque el Señor quiere que nosotros volemos por encima de las tormentas. Deja la palabra ahí. Entonces dice que Él nos dará para que levantaremos alas como las águilas, correremos y no, diga conmigo, mi carrera de fe. Caminaremos y no mi andar con el Señor. Gloria a Dios. Y el último es, Él nos establecerá. Diga conmigo, nos establecerá. Y esa palabra establecer significa poner cimiento, como cuando se pone el fundamento, la fundación o la zapata de una casa o de un edificio. Dios quiere que cada creyente esté firmemente cimentado y asegurado en su Hijo Jesucristo y en su palabra. ¿Qué es lo que a ti te sostiene? Las pruebas de la vida y los ataques del enemigo nos llevan hasta el cimiento de nuestra fe. Es decir, que cuando llegamos al cimiento de nuestra fe, ahí nos damos cuenta sobre qué estamos parados en medio de la prueba. Y si es Jesús, pues tenemos la seguridad de que cuando la prueba pase, ahí estaremos parados. En el sufrimiento podemos descubrir lo que es superficial en la vida, lo que no es necesario. Y ahí es donde el Señor nos ayuda a quitarnos de todo peso y llevarnos a aquel que puede edificar nuestras vidas, y a aquel sobre quien Él quiere edificar nuestras vidas, porque Él quiere edificar nuestras vidas sobre la roca de nuestra salvación, que se llama Jesucristo.
¿Puedes ver que en este sentido el sufrimiento te da un buen servicio? Porque es en ese momento en el cual tú sabes dónde está tu fe. Y eso es lo que dice Pedro en sus epístolas. Es el tema, uno de los temas, donde dice que la fe más preciosa que el oro va a ser probada como es probado el oro para saber si es puro. Allí es donde van a salir impurezas y cosas que no necesitamos en nuestra vida, impurezas de nuestra fe. Y allí es donde nosotros vamos a poder decir: este es mi nivel de fe este año. Dios mío, incrementa mi fe. Este año, Dios mío, ayúdame a crecer en la fe. Gloria al Señor. Así que a través del sufrimiento Dios fortalece nuestros fundamentos. Y esos fundamentos son las grandes verdades sobre las cuales nuestra vida tiene que estar cimentada. Por supuesto que para el hombre natural, aquel que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, o aquel cristiano que es carnal y que no ha sido enseñado en el evangelio, los sufrimientos no pueden producirle esto. Y cuando oye una palabra como esta, ¿cómo así? Que cuando uno está en sufrimiento uno puede tener gozo, y que cuando uno está en sufrimiento, claro que sí, porque esas personas más bien son llevadas a la amargura, a la desesperación. Y si tenían un poquito de fe, la prueba del sufrimiento les quita el poquito de fe. Este es un año de crecer en fe. Este es un año de verdad decirle: Señor, yo quiero crecer en fe. Entonces aquí viene la importancia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dile a tu vecino la importancia de meterte en la palabra todos los días, de oír bien la palabra cuando vienes a la iglesia, de oír bien la palabra cuando vas a dígale, a la casa de esperanza, porque es la palabra la que hará que subas en la fe. Pero no es solo la palabra, no es solo oír la palabra. Mírenme acá, no es que tú oyes una palabra de Dios. Este punto es importante para la fe. ¿Cuántos quieren subir en la fe? Y esta es la clave aquí. Porque, yo vengo a oír la palabra. Oye, el pastor dijo tal cosa. Yo quiero creerla, yo quiero creerla, yo quiero creerla, la voy a creer. No, eso no es. La manera como nosotros crecemos en fe es cuando recibimos la palabra y hay un choque en nuestra mente porque contradice nuestro razonamiento natural, y nosotros decidimos humillarnos a lo que dice nuestra palabra, a lo que dice la palabra de Dios, y no quedarnos en lo que el razonamiento nos ha dicho. Yo lo pienso y lo creo y lo vivo, pero la manera como salió la expresión ahorita, el Espíritu Santo está hablando. Porque a veces uno quiere: no, yo sí quiero creer eso, yo quiero creer que Dios me va a proveer, yo quiero creer. No es que tú hagas fuerza, no es de fuerza, es de rendición, es de humillación. Gloria a Dios, me rindo, me someto a la palabra. Sí, mi razonamiento me dice lo contrario, pero yo voy a someterme y a humillarme a la palabra. I will surrender to the word of God, because it is the word of God, porque es la palabra de Dios. En 2 Corintios 1, 8 al 10 dice: porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Diga conmigo: hubo una situación de prueba, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Diga conmigo: se les acabaron las fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Diga conmigo: perdieron la esperanza. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Tremendo eso. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos. A fin de que no confiáramos. Mira todo lo que estaba pasando. Una prueba de esas que, mejor dicho, te dejan en el piso, pero no noqueado. Porque cuando corres a la torre fuerte, Él te levanta. Y porque cuando el justo cae 7 veces, lo levanta el Señor. Si es que está en el Señor, si es que confía en el Señor. Teníamos sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos ha de librar. Pablo testifica que ese sufrimiento produjo en él un cimiento. Y ese cimiento no tenía que ver con confiar en sí mismo, sino en Dios, que levanta a los muertos. En Mateo 7, 24 al 27, no lo vamos a leer porque ya estamos terminando. El Señor da la conclusión del mensaje del monte. ¿Cuál es la conclusión? Si ustedes hacen
conforme a la palabra que yo les he dado, serán como una casa construida sobre la roca, que vienen los vientos y la azotan y las pruebas y los ataques del diablo y el infierno soltado contra ustedes, pero cuando todo eso pasa, está firme. Pero si ustedes no creen y no obedecen a esta palabra, los mismos vientos, las mismas pruebas, las mismas cosas vendrán y será grande su ruina. Te tirará abajo y te destruirá. La conclusión del Sermón del Monte es que la casa fundada sobre Cristo, la roca, y sobre su palabra resistirá a todas las tormentas, todas las pruebas de la vida. El fundamento de esta parábola es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Dígalo fuerte, obediencia a la palabra de Dios. La obediencia, porque esa obediencia es una, lo voy a decir en rima, esa obediencia es una evidencia de la fe verdadera, porque todo lo que converso me sale en verso, y si sigo diciendo me sigue saliendo. Wow, qué prédica. Algunos estaban y ya sonrieron, por lo menos les saqué una sonrisa. En Cristo fuimos firmemente establecidos. Diga conmigo, debo perseverar en la fe. Ahora diga de nuevo, debo perseverar en la fe que obedece, y eso viene por gracia. La gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Míreme, en esos momentos de prueba en los cuales el Señor obra a través de sus medios de gracia, para que no nos descarriemos, para que no tiremos la toalla, para que no nos demos por vencidos, para que no tengamos malas actitudes. Hay cristianos que a veces tienen unas actitudes, wow, porque les está yendo mal. Dice que les está yendo mal porque no están bien parados. Pero el Señor quiere que nosotros permanezcamos, que haya continuidad sobre esa roca, sobre ese fundamento. Y ese fundamento es el amor de Dios. Que tengamos una actitud que no es de egoísmo, que no es de incredulidad, que no es de duda, sino que permitamos que el Espíritu nos llene. Dios es el que restaura, confirma, fortalece y establece, pero nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad. Todas las cosas que suceden en nuestro ser interior, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, emociones, deseos y decisiones, son nuestra responsabilidad manejarlas. Así que es importante que nosotros, que somos bendecidos, yo dije que tú eres bendecido con estas promesas por medio de aquello. Entonces aquí viene que tu responsabilidad es cuál va a ser tu actividad principal en la vida. Sí, yo sé que trabajas 40 o 50 o 60 horas a la semana. Esa no es tu actividad principal. Es la que más tiempo te consume, pero no es la principal. Tu actividad principal es estar con Dios, estar en su presencia, estar en su palabra, ser constantemente recordado y enseñado de la verdad del evangelio para tu vida aquí en la tierra. Pero además debemos ser recordados continuamente que un día Jesucristo va a venir, y entonces las pruebas quedarán atrás y entraremos en su gloria eterna, porque eso es lo que dice el versículo. Es decir, que tú no puedes vivir esto para recibir esas promesas, a no ser que tú no mires también al futuro más lejano, que es cuando entres en la gloria eterna del Señor a la venida de Él. Hoy en día esto no se predica en las iglesias, se te predica para aquí y ahora, y está bien, pero le falta la mitad del mensaje o más de la mitad, porque Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. No ve todo lo que está pasando en el mundo y nadie sabe ni el día ni la hora. No, pero todos los cristianos han dicho. Bueno, entonces duérmete. Si observamos, el recibir de estas promesas tiene que ver con la práctica de los medios de gracia que el Señor nos ha dado para resistir al diablo y para pasar por encima de las tormentas. Y esos medios de gracia son, diga conmigo, la palabra, la oración y el congregarme. La Iglesia Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.
Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Avon Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.